Polifonía. Dijimos que en esta materia el eje es la comunicación, que entendemos que es un fenómeno complejo, un proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, pero que en realidad lo que nos interesa es ver cómo se enriquece ese intercambio mediante la interpretación, ¿sí? Desplazando esa idea de mensaje por una idea de texto que dé cuenta de las capacidades que tiene un auditorio potencialmente universal para empezar a construir desde otro lugar esa idea compartida, esa idea que fue puesta en común. La entidad que llamábamos emisor no nos resulta suficiente, necesitamos empezar a problematizarla y, como dijimos, tampoco la entidad a la que llamamos receptor. Para eso vamos a recurrir a la teoría de Perelman, un investigador que trabaja sobre el fenómeno de la argumentación y que básicamente plantea que no tenemos receptores en nuestro ámbito comunicacional, sino que lo que tenemos son públicos, ¿sí? Auditorios potencialmente universales. Esto es, cada persona a la que nosotros nos dirigimos es potencialmente infinitas personas. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar preparados para cualquier reacción no prevista de ese auditorio potencialmente universal para poder desarrollar estrategias adecuadas de persuasión. Perelman sostiene que el lenguaje es básicamente persuasión, por eso esta idea de hacer común. Nosotros a veces nos comunicamos con el objetivo de convencer a nuestro auditorio de una determinada idea. Esto es, de transformar definitivamente la forma en la que piensa otra persona. Por ejemplo, lo que hace un abogado cuando presenta una defensa ante un juez. Con lo que dice, con lo que escribe, está tratando de transformar la mirada que puede tener el juez sobre un determinado episodio. Ahora, más allá de la intención de convencer a alguien que podamos tener, siempre, en todo lugar, en todo acto comunicativo, tenemos la intención de persuadir. La persuasión implica ese acercamiento, esa empatía que logra, de algún modo, acercar posición respecto de la postura de ese auditorio al que yo me estoy dirigiendo. En este proceso podemos llegar a apelar a aquellos factores o aquellos elementos que sabemos que podemos tener en común. Podemos llegar a seleccionar un léxico distinto, diría Kerbrat. Tenemos que indagar en nuestro sociolecto y en el sociolecto de la otra persona. Esto es, a qué sector social pertenecemos y de acuerdo con ello ir recortando el cronolecto, el idiolecto que me va a empezar a acercar, ¿sí? Para poder generar esa base de intercambio común que yo necesito para que la comunicación sea realmente eficaz. Ahora, y del lado del emisor, ¿cómo puedo cuestionar? ¿Desde dónde lo puedo criticar al emisor? Dijimos que en las teorías tradicionales el emisor le envía un mensaje al receptor. Ya cuestionamos la noción de receptor, que dijimos que tiene que ser empezado a considerar como un auditorio potencialmente universal. Y el emisor en sí mismo es por lo menos dos personas. Una, la persona que está presente en la situación comunicacional y que es responsable de la acción. Para describir a esa persona vamos a apelar a la teoría de Ducrot, ¿sí? Un lingüista francés que cuestiona la unicidad del sujeto hablante. Esta idea de que el emisor es una entidad homogénea y siempre igual, que es responsable de todos los actos comunicativos. Él dice que tenemos, por un lado, un responsable de la acción, del decir, y por otro lado, al autor de aquello que se está diciendo. Esto es, yo tengo un locutor, ¿sí? Que es la persona que está diciendo algo, y a su vez tengo un enunciador que es el autor real de aquello que se está diciendo. Otra vez, al emisor tradicional, Ducrot lo divide en por lo menos dos: el locutor y los enunciadores. El locutor es la persona real física que está diciendo o se está haciendo cargo del acto de la emisión, mientras que los enunciadores son los autores de las ideas que se transmiten. Por ejemplo, en este acto comunicacional en particular, que es esta clase, yo soy la emisora, ¿sí? Y a su vez soy
la locutora, es decir, la responsable de la acción de llevar adelante esta comunicación, y soy una de las enunciadoras, una de las autoras de todo aquello que estoy diciendo. Porque en esto que yo estoy compartiendo con ustedes hay ideas mías y también estoy citando a Perelman, a Ducrot. ¿Se entiende? Cada autor es un enunciador. Cada persona que cita a esos autores y que a su vez es responsable de la acción es un locutor. Por lo tanto, todo acto comunicativo es polifónico. Porque cada vez que yo traigo a colación las ideas expresadas por otra persona, traigo además la situación comunicacional en que esas personas lo dijeron. Es decir, cada vez que yo cito a alguien, ¿sí? Cito o aludo a una determinada idea, lo que estoy haciendo es trasladar no solamente el contenido, sino también trasladar la situación de enunciación en la que esa realidad discursiva se realizó originalmente. ¿Por qué? Porque todo acto comunicativo, en definitiva, es una actualización de ideas. Yo no digo nada original, no existe la originalidad en el lenguaje. De hecho, la base del lenguaje es la repetición incansable e incansada, es la repetición que es la base de la tradición. Para que un lenguaje se estabilice, necesita que muchas personas lo usemos igual durante mucho tiempo. Esto es, no tenemos actos de originalidad en el decir, tenemos actualizaciones. Quizás todas las personas del mundo alguna vez dijeron ya buenos días, pero cómo lo diga yo, en qué contexto, en qué situación y con qué fin es lo que lo va a hacer distinto, ¿sí? No da lo mismo que a mí me digan buenas noches un día en que llego a un lugar y es de noche, a que me lo digan un día en que llego a un lugar a las 3 de la tarde. Quizás lo que están haciendo es un uso irónico del lenguaje. Y eso también cuenta a la hora de analizar estas situaciones de comunicación. ¿Hasta acá? ¿Estamos? ¿Se entiende? Seguro que sí. Lo que estamos haciendo es revisar estos modelos comunicacionales que nos enseñaron a través de distintas teorías, seguramente a través de distintos niveles del sistema educativo, que sintetizaban la comunicación en un emisor que le enviaba un mensaje a través de un canal y con un código y en un contexto determinado un receptor. Bueno, no alcanza con pensar en el emisor, necesitamos pensar que hay un locutor y por lo menos uno o más enunciadores. No alcanza con pensar un receptor, sino que también tenemos esta situación de auditorio potencialmente universal al que nos tenemos que estar adaptando y además el emisor se comunica con el receptor, en tanto la idea que tiene ese receptor y el receptor lo escucha en tanto la idea que tiene ese emisor. Otra vez, el emisor no se dirige a un receptor real, se dirige a la idea que tiene el receptor. Y el receptor lo escucha, pero no como una persona real. Siempre estamos escuchando a la persona de acuerdo con la idea que nosotros tenemos preconcebida de esa persona que nos está hablando, ¿sí? En esta situación comunicacional, por ejemplo, ustedes como auditorio están escuchando esto que yo digo, si tengo suerte, porque soy la profe, no porque soy yo en particular. Ustedes me escuchan a través de la idea que tienen de mí. Y yo me dirijo a ustedes, no por cada uno de ustedes en particular, sino en función de la idea que yo tengo de quiénes son ustedes y qué necesidades comunicacionales tienen en relación con una situación de clase virtual. ¿Se entiende? Tenemos una entidad real de emisión que es un locutor y varios enunciadores a la vez, y además es una idea proyectada por un receptor. Y a su vez tenemos un receptor auditorio que es en sí mismo potencialmente universal y además responde a la idea que los demás tienen de él. Así de compleja es la comunicación. ¿Qué necesitamos hacer? Desplazar el texto de ese lugar en que nos enseñaron que debía estar a la situación de haber sido ya interpretado por ese auditorio. Ese mensaje se tiene que mover y se tiene que desplazar hasta el final de la interpretación porque recién ahí vamos a tener el resultado verdadero del intercambio. Entonces, en una situación de comunicación, lo que tengo es una enunciación, es decir, una situación particular con un determinado aquí y ahora en donde se actualiza algo que quizás ya fue dicho antes.
por la misma o por otras personas, y que cada vez que yo actualizo eso que estoy diciendo, no incluyo solamente el contenido, sino que además cargo las huellas de que eso haya sido dicho antes y por lo tanto cargo las huellas de esa situación de enunciación previa. Lo que yo estoy diciendo siempre es una actualización, un comentario de algo previamente desarrollado. Cuando dijimos que todo acto comunicacional era polifónico, lo que expresamos es que en toda situación de enunciación se están expresando estos distintos sujetos cuya pluralidad no puede ser reducida, diría Ducrot, a la unicidad del sujeto hablante y que tiene que ser considerada por lo menos en estas dos dimensiones de locutor y enunciadores que a su vez están dialogando con un potencial auditorio, ¿sí? Un auditorio potencialmente universal. Ahora bien, cuando hablamos de polifonía, hablamos de la polifonía o la multiplicidad de voces y también de la multiplicidad de mensajes o de textos que pueden estar conectados con aquello que yo estoy diciendo. Hay un autor, que es Gerard Genet, que desarrolla una teoría que nosotros les acercamos a ustedes a través de un texto de Elvira Arnoux. Arnoux es una de las primeras profesoras que trae la semiótica al país, esta ciencia que estudia la forma que tiene el lenguaje de construir sentidos y lo desarrolla, lo inicia esos estudios a nivel universitario en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y Arnoux lo que hace es citar a Genet para explicar el proceso de lo que ella llama la transtextualidad. Esto es, que cada texto, cada mensaje que yo construyo, cada texto, cada enunciado, se vincula de manera evidente, de manera manifiesta o de manera oculta con otros textos. Y eso hace que todo lo que yo digo sea polifónico. ¿Por qué? Porque cada vez que digo algo, lo estoy actualizando. No estoy diciendo nada, nunca, jamás, original. Siempre estoy remitiendo a algún tipo de vínculo con algo que fue anterior. Genet manifiesta 5 formas de la transtextualidad, ¿sí? La intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la arquitextualidad. En ningún examen les vamos a preguntar por las definiciones de estos fenómenos, pero sí nos interesa que empiecen a considerar en qué consiste cada uno porque remiten a operaciones que realizamos en la vida cotidiana, no solo desde el lenguaje, sino también desde la producción artística. Esto es, estamos en presencia de intertextualidad cuando encontramos la copresencia de 2 o más textos, mediante la cita o la alusión o el plagio. Digo, para que vean que es algo que está resonando permanentemente en nuestra forma de comunicarnos, ¿sí? La intertextualidad es la base de las polifonías más evidentes, pero hay polifonías menos evidentes que hacen que podamos afirmar de manera definitiva que todo enunciado, que toda situación comunicativa produce enunciados polifónicos. La paratextualidad implica la relación del texto con sus paratextos, dice Genet. Esta teoría la vamos a cuestionar en la segunda unidad cuando la confrontemos con la de Kress y Van Leeuwen. Genet dice que el texto está marcado por el contenido y que el paratexto hace a la forma y que hay una relación que puede ser desde lo verbal o desde lo icónico que hace que de algún modo esa forma interactúe con el contenido y termine de incidir en él para hacerlo resonar polifónicamente. La metatextualidad es la relación que se establece entre un texto y otro a manera de comentario, como lo que encontramos en la crítica, por ejemplo, en la crítica de cine o en la crítica de artes en general. La hipertextualidad relaciona un texto con otro anterior, como puede ser una novela inspirada en otra novela previa o una operación de transposición, una película inspirada en una novela que se inspiró en una novela gráfica que se inspiró en un radioteatro, por ejemplo. Y finalmente, la arquitectualidad es la relación que se establece entre un texto y otros de su mismo género. Esto que decíamos, por ejemplo, respecto de la carta formal, cada
Carta formal mantiene una relación arquitectual, una relación de previsibilidad, de límite, ¿sí? De lindero con las otras cartas formales del mundo. Y eso hace que de algún modo toda carta formal sea polifónica. ¿Cómo podemos ejemplificar estas operaciones? La intertextualidad, por ejemplo, dijimos que aludía a la cita, al plagio y a la propia alusión. La cita, ustedes saben, implica la inclusión literal de un enunciado dentro de otro. Como podemos ver cuando citamos dentro de un trabajo que hacemos para la facultad una frase de otro autor, y eso hace que elijamos marcar esa condición polifónica con un cambio tipográfico, un cambio en los márgenes, una referencia, una nota al pie. Distinto a lo que ocurre en el plagio. Quizás hacemos lo mismo, hacemos ingresar la frase de otro autor, pero no lo señalamos, nos apropiamos de aquello que ese autor está diciendo y lo hacemos sin nombrarlo, ¿sí? Y finalmente, en la alusión, lo que vemos es la inclusión de un enunciado que puede estar realizado en forma explícita, pero no tan explícita, ¿sí? La alusión está de manera evidente, no se oculta, como en el caso del plagio, a otro autor, pero es menos literal en el sentido que puede ser usado de una manera menos obvia, ¿sí? Nosotros elegimos 3 ejemplos para que ustedes revisen. Uno es justamente una cita ingresada en un texto formal. Otra es una cita en donde vemos una viñeta realizada por Quino que cita al Guernica en una pieza realizada por él en el año 83. En esta viñeta lo que vemos es una casa muy desordenada y una ama de casa que le pide al personal de servicio que ordene, ¿sí? Que ordene la habitación en la que el Guernica está colgado de manera decorativa. El personal de servicio ordena, y ordena tanto que también ordena la representación. Cambia el orden a través del cual había sido expresada esa obra, lo transforma y lo vuelve en un lenguaje mucho más convencional. Considerando que esa obra es el Guernica de Picasso, que en el año 37 él dona al Congreso Internacional de Artistas Comunistas para que el producto de la venta sirva para comprar armas y seguir la lucha contra el franquismo en la Guerra Civil Española, y considerando que esa viñeta la pinta, la dibuja Quino en el año 83 como un homenaje a la democracia que vuelve, podemos considerar que esa cita de algún modo está aludiendo a las grandes luchas de la humanidad, a las luchas contra la opresión, a la lucha por los derechos humanos y en contra del terrorismo de Estado. Digo, fíjense cómo una cita hace que adquiera una enorme profundidad aquello que está siendo ingresado en una determinada imagen. Por otro lado, como ejemplo de plagio, incluimos una tapa de la revista Susana que tiene un recurso que utiliza en casi todas las tapas. Tomar elementos de tapas de revistas del mundo o de afiches de episodios televisivos o de series y aplicarlos sin citar. Si ustedes ponen plagio en cualquier buscador, es una de las primeras imágenes que les aparece, más allá de que la discusión legal no es el objetivo de esta clase. Sí, lo que nos parece interesante es que ustedes consideren que a la hora de citar cualquier fuente, sea gráfica, sea musical, ¿sí? O sonora, sea verbal, es importante incluir la acreditación justamente para no incluir en algo que ustedes incurren cuando hacen exámenes, por ejemplo. Roban lo que dicen otros autores, ¿sí? O incluyen fragmentos de lo que estudiaron para la materia, pero no indican a qué autor pertenece. Eso es plagio. Así no se responden los exámenes. Y en cuanto a alusión, les proponemos que analicen la obra de Bacon, ¿sí? Estudio de Inocencio X, realizada en 1962, que alude, ¿sí? De manera más o menos directa a una obra de Velázquez de 1650 que se llama Papa Inocencio X. ¿Qué es lo que está presentando Bacon allí?
está citando, si se quiere, un retrato de aparato, es decir, un retrato que en el siglo XVII nos permitía conocer el estatus del personaje que estaba siendo representado. Ahora bien, en lugar de conocer al personaje a través de lo que muestra, de lo que está puesto de manera evidente en el afuera, lo que hace Bacon es mostrarnos casi una visión de lo interior, el alma desgarrada, una crueldad manifiesta que pone de algún modo en evidencia, una otra cara de ese personaje. Se entiende cómo la alusión carga de metáfora, carga de sentido aquello que nosotros estamos presentando. En términos de hipertextualidad, dijimos que hay distintas formas, podemos encontrar algunas prácticas hiperestéticas, dice Arnoux, que dice Genet, como la parodia, la transposición y la apropiación. Esto es cómo un texto se vincula con un texto anterior, ¿sí? Dijimos que más allá de vincularse una novela con otra novela previa, también podía implicar un cambio de dispositivo, por ejemplo, y en ese cambio de dispositivo también puede haber un cambio de carácter, ¿sí? De un carácter dramático o un carácter humorístico, por ejemplo. En este sentido, la parodia retoma un texto para darle un nuevo significado, desviado del significado que tenía el texto original, y eso tiene una función relativamente humorística, lúdica, irónica. Hay que ser muy cuidadosos con la parodia, ¿sí? Hay una tesis de Henri Bergson, ¿sí? Que es un filósofo francés muy destacado, que ya en la década de 1920 escribe un ensayo que se llama La risa, ensayo acerca del significado de lo cómico. En ese ensayo, Bergson plantea que no existe risa positiva, que cada vez que me estoy riendo de alguien y me estoy riendo en situación de desigualdad, ¿sí? Esto que hacemos al reírnos cuando alguien se cae o cuando alguien hace el ridículo es una manera de agredir a la otra persona. Y eso es algo que se puede llegar a equilibrar o a disimular. Pero él sostiene que detrás de toda risa positiva siempre hay una risa negativa. Y eso es lo que tenemos que cuidar a la hora de usar la ironía, el cinismo y hasta el humor más inocente a la hora de comunicarnos. El humor aleja, rompe ese vínculo, esa empatía que se supone que nosotros queremos establecer al comunicarnos. No necesariamente la gente va a estar de acuerdo con nuestros chistes, ¿sí? Y por eso hay que ser particularmente detallista a la hora de decidirnos a incluirlos. En cuanto a la transposición, implica el pasaje de una obra de un dispositivo al otro, lo que implica que va a cambiar la situación enunciativa general. Digo, el hecho de tener una novela de origen y convertirla en película no es meramente un traspaso de contenido. La novela tenía un autor y la película va a tener otro, va a tener un equipo de guionistas, va a tener un director, que no necesariamente van a coincidir en el tratamiento del contenido a la hora de armar lo que es un nuevo texto, ¿sí? Un nuevo enunciado, un nuevo mensaje anclado en una nueva situación comunicativa. Más allá de que podamos considerar que las adaptaciones pueden ser más o menos equilibradas, relativamente justas, siempre lo que se está transformando es lo formal y eso necesariamente transforma el espíritu de aquello que se está transponiendo. Finalmente, la apropiación implica que alguien toma para sí algo que no le pertenece, pero que lo hace de una manera muy evidente para jugar justamente con ese gesto de imitación. Elegimos para analizar con ustedes, como ejemplo de parodia, una obra que hace Marcos López, uno de los fotógrafos argentinos más importantes de la actualidad, que se llama Asado en Mendiolaza, ¿sí? Es un asadito de domingo. Si ustedes ven cómo está estructurado, cómo está el asador en el centro de la mesa repartiendo los manjares y tiene a 6 personas de cada lado, ¿sí? Y cada uno de ellos está compartiendo alguno de los elementos que están sobre la mesa, van a pensar,
en la Última Cena, ¿sí? En particular van a pensar en la estructura que le da Leonardo da Vinci en el siglo XV a la obra de la Última Cena, la que pinta en el refectorio del convento dominico de Santa María de la Gracia en Milán. ¿Por qué? Porque justamente el sentido que tiene la parodia, la gracia que tiene la parodia, es que nos demos cuenta que está realizándose esa cita. Si no hay percepción de la cita, la parodia no funciona, ¿sí? Por eso les digo que hay que ser muy cuidadosos y hay que elegir a qué auditorio nos vamos a dirigir, porque no necesariamente todos tenemos la misma cultura visual, el mismo bagaje de conceptos y de conocimientos en común. Como ejemplo de transposición, elegimos el Partenón de libros realizado por Marta Minujín en el centro de la 9 de julio en el año 1983 como un homenaje a la recuperación democrática. Ese Partenón, Marta Minujín lo hizo con libros que habían sido censurados durante la última dictadura en Argentina. ¿Qué sentido tiene haber construido un Partenón? ¿A qué alude el Partenón? Al Partenón ateniense, y a su vez, ¿qué representa ese Partenón? Representa la cuna de la democracia. Más allá de que nuestra democracia es un poco más parecida a la romana del último siglo antes de Cristo que a la griega, por decirlo así, del siglo de Pericles, la referencia cultural, la referencia iconográfica de la democracia para nosotros es ese Partenón, y es una manera directa de ponerlo en escena, de traerlo sin tener que dar mayores explicaciones. Algo que también es, que funciona como una gran cita, si se quiere. Como apropiación elegimos la obra de uno de los artistas apropiacionistas de la década del 80 y de los 90, que es Bidlo, que se apropia de una obra de Duchamp que se apropia de una obra de Leonardo, ¿sí? Hay una cadena en estas apropiaciones que hace que se ponga en evidencia la validez que todavía tienen determinadas obras como referentes dentro del arte. Bidlo pone su firma en una obra de Duchamp que lo que hace es marcar un gesto sobre la obra de Da Vinci. ¿Qué le hace? Le pinta bigotes a la Gioconda, ¿sí? Con algo tan sencillo, Duchamp pone en cuestionamiento toda la institución artística, algo que llevaría párrafos y párrafos de artículos y que con un gesto se resuelve de una manera mucho más evidente. Bidlo lo que hace al apropiarse de eso es poner en evidencia que el debate sigue vigente. El debate acerca de qué representan los grandes monstruos del arte occidental, qué representan los museos, por qué seguimos venerando las mismas figuras en la institución arte. Y luego incluimos una serie de obras que pertenecen a un artista multimedial, que es Yusaku, que retoma distintas imágenes de la cultura visual occidental, se las apropia y produce distintos desplazamientos en el sentido. Por ejemplo, toma una publicidad de Nike en donde dice solo hazlo y muestra a un chico en situación de absoluta vulnerabilidad orinando contra la pared donde está el logo, ¿sí? ¿Qué está mostrando? Está desplazando los sentidos, está haciendo un uso paródico, si se quiere. Lo que nos interesa es que ustedes empiecen a analizar en profundidad estos recursos, estas imágenes y cuáles son los elementos que están poniendo en juego para hacer justamente una percepción cada vez más crítica de aquello que está a nuestra disposición, en términos generales y en las redes en particular. Revisen también la obra de Yusaku sobre La Bella Durmiente, una de las muchísimas obras que hace sobre personajes de Disney y de las distintas multinacionales que producen imágenes, en donde La Bella Durmiente es abordada no por el príncipe encantador, sino por Freddy, ¿sí? Freddy Krueger. ¿Cuál es el sentido de hacer ese cruce? Podríamos usarlo para hacer una campaña en contra de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Decir que en realidad esa es la verdadera cara del príncipe encantador, que nos lo disfrazan detrás de los cánones de belleza occidental, pero que detrás de todo príncipe encantador hay un violento, o potencialmente puede haberlo. Digo, para que vean
la multiplicidad de sentidos que se pueden dar cuando se producen estos cruces paródicos. Y tienen finalmente otra obra de Yusaku en la que el personaje de Mia Wallace de Tiempos Violentos, en lugar de tener el rostro de la actriz original, tiene el rostro de la Gioconda, una esposa de un bancario, ¿sí?, del siglo XVI, es reemplazada por la esposa de una persona poderosa en la década del 90. Pero las dos tienen la misma cara, una más pasiva y la otra en una actitud más desafiante, pero las dos son las esposas de. Digo, en estos usos de cruces, de citas, de alusiones, también lo que estamos haciendo es una crítica de lo que son los sistemas sociales, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que ustedes empiecen a analizar polifónicamente todos los discursos, que empiecen a valorar la condición de multiplicidad de voces, de mensajes que existen en los distintos textos, para que puedan empezar a jerarquizar la información y también a valorar a cada autor en sí mismo. No da lo mismo quién afirma algo o quién define algo. Todos expresan miradas distintas desde distintos enfoques, que esperamos que también enriquezcan su propia mirada. Muchas gracias.